Buenos días. Agradecemos mucho su presencia en la inauguración del cuarto coloquio internacional La novela corta en México. Vamos a participar en el orden del programa. En primer término, la doctora Rosa Beltrán, directora de literatura de esta nuestra casa de estudios, y en ese orden el doctor Gabriel Enríquez Hernández, coordinador del Centro de Estudios Literarios, un servidor y finalmente el secretario académico del instituto, el maestro Fernando Rodríguez. Muchísimas gracias. Por favor, Rosa. Gracias. Pues hola, muy buenos días. Qué bueno que estamos aquí en otro coloquio internacional de novela corta, ya no en México porque se va extendiendo. En realidad, este proyecto sobre novela corta o novela breve, a mí me parece uno de los proyectos más importantes de la historia de la literatura reciente. Creo que es muy pronto para poderlo aquilatar, pero es un documento impresionante. Cuando las futuras generaciones puedan acceder a un sitio que alberga más de 50 novelas breves en su totalidad y facsímiles, y muchas de ellas novelas que están estudiadas, comentadas, anotadas, y cuando después puedan irse a la versión Gutenberg, a la que no renunciamos tampoco, aunque también va a estar en el sitio para que pueda atravesar fronteras físicas, bueno, pues se van a dar cuenta del enorme trabajo que hay detrás de este proyecto. Yo agradezco enormemente a Gabriel Enríquez Hernández, por supuesto a Fernando Rodríguez Guerra, a Gustavo Jiménez, que ha estado a la cabeza de este proyecto, al Centro de Filológicas, pero sobre todo a quienes han hecho de este proyecto lo que es y van a seguirlo haciendo, quienes lo van a seguir alimentando con sus trabajos, sus publicaciones, sus conferencias que van a ser incluidas, el que sea posible para aquellos lectores como yo, de novela breve, que podamos tener en un solo corpus todo lo que se ha escrito sobre este género tan atípico. No es novela, tampoco es cuento. Es interesantísimo ver cómo los autores dentro de los libros se pelean en sus poéticas por tratar de definirlo, cómo esta definición data pues desde las primeras novelas breves. En realidad desde 1872 los autores tenían que justificarse por escribir una noveleta, ¿no? O un texto híbrido, esto que es tan poderoso en términos de narrativa y en términos de la imagen que se queda en nosotros. Piensen en tantas novelas cortas que ustedes han leído, novelas cortas de todo el mundo. Piensen desde que eran jóvenes en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, ¿no? En Metamorfosis, pero piensen también en La tumba, piensen en Aura de Carlos Fuentes, en lo poderoso de estas historias que se quedan en nuestra mente. Siempre cito esto, pero me parece importante porque la mercadotecnia es parte, a veces desafortunadamente, a veces afortunadamente, de nuestra realidad literaria. Pero Marcelo Uribe, de Editorial Era, siempre me dice que la editorial se ha sostenido en las épocas más difíciles por una novela breve, que es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Es increíble, no solo porque haya formado parte del canon desde hace mucho, de lo que se lee en las escuelas, sino porque pasa del boca a boca. Es poderosa su estructura, su narración. Las novelas que estudian aquí, quienes han participado en este proyecto, abarcan desde 1872 hasta 1922 en una primera etapa, porque como ustedes saben, la Dirección de Literatura ha apoyado muy entusiastamente el proyecto impreso. Tenemos ahora 3, pero ya viene el 4, de estos libros que se llaman Una selva tan infinita,
que atinadamente bautizó Gustavo por una frase de Borges, porque era una selva tan infinita en la cual no se veían los árboles, y de lo que se trata en este proyecto es de que se vean esas novelas breves. Este proyecto pues abarca no solo narradores, sino también el estudio de sus narrativas hasta épocas muy, muy recientes. Son autores vivos los que se estudian también, ¿no? Bueno, pues tan solo en el siglo XX hay 22 novelas estudiadas, muy pronto van a ser más. Están las ponencias también incluidas de los coloquios 2 y 3. Yo los invito, porque además a precio de universitario, esto es una ganga, que ustedes tengan la colección de Una selva tan infinita, porque la encuentran en todas las librerías de la UNAM, ahora que andan cerca de este lugar. Y pues auguro a este coloquio, a este nuevo coloquio, todo el éxito que seguramente va a tener. Felicito de nuevo a quienes en él participan y ya me callo. Gracias. Perdón, Gabriel, ¿quieres que...? Por favor, si la abres un poquito para que no vaya hablando yo nada más en el espacio y tengan… Dame un momento. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Rosa. También muchas gracias por estar acorde con la brevedad. Intentaré estar en el mismo tono y sobre todo y particularmente no demorarme demasiado. Además de agradecerles su presencia esta mañana, quisiera decirles o iniciar mis breves palabras con una frase que puede parecer rimbombante, pero me parece que en este caso es real. Detrás de todo gran proyecto académico debe o hay en algunas ocasiones existir un proyecto editorial. El proyecto editorial es fundamental porque si el proyecto académico no comunica, no logra llegar a aquellos a quienes están dirigidas sus investigaciones, realmente poco eco tendrá. En este caso, el proyecto de la novela corta tiene varias vertientes, como acaba de explicarles Rosa. Una de ellas consiste en algunos ensayos de escritores que están intentando definir cómo es que escriben sus propias novelas, eso que Gustavo ha denominado las poéticas de los escritores de novela corta. Tiene otra vertiente que es los ensayos de corte absolutamente académico, y tiene otra aún más que es la edición y publicación de novelas. Una de las grandes limitaciones de un proyecto editorial es el dinero. ¿Cómo imprimir 50 novelas que actualmente están en el sitio web? ¿Cómo darlas a conocer? Me parece que el proyecto visionario que Gustavo concibió en su momento justamente ataca no solo una situación económica, cómo hacer llegar, cómo dar a conocer, cómo hacer que los estudiantes, en buena medida el público a quien está dirigida la colección, puedan acceder, puedan leer las novelas. Bueno, pues evidentemente haciendo uso de los medios de comunicación actuales. Pero además de romper este esquema, lo importante también es cómo dar a conocer los estudios que están en otro medio, en los libros. Y eso ya me lleva a decirles la doble configuración del proyecto editorial, que por una parte está anclado en la tradición, es decir, en cómo se hace un libro, cómo se imprime, cómo se reúnen los trabajos y se publican, y por la otra, cómo colocarlos en un lugar que también, al igual que las novelas, puedan ser consultados. Aún más, cómo dar a conocer las charlas, las pláticas, las conferencias que tenemos en estos congresos. Cómo lograr trascender o romper este breve espacio en el que estaremos reunidos hoy alrededor de 50, 60 personas y cuando está lleno 100 personas. Cómo lograr trascender este espacio. Evidentemente está las transmisiones por internet,
que hacemos, pero hay un espacio de memoria donde todos estos congresos, a partir del segundo, donde se han ido almacenando todas estas charlas. Como podrán ver en este rápido trazo que les he hecho, hay diferentes productos académicos, creativos, de difusión, que tienen que llegar a un público, y es un público diferente. Entonces, decía yo que el proyecto visionario de Gustavo contempló desde un momento, amparado en su experiencia del proyecto anterior, Amado Nervo, y su colocación en la red, ideó un lugar en la red donde se pudieran consultar estos diferentes productos, estas diferentes modos de aproximarse a qué demonios es una novela corta. En verdad el tamaño cuenta. Se trata de una correlación que me parece una de las mejores que han dado entre la extensión de la novela y la profundidad a la que debe aspirar la brevedad. Todas estas polémicas, todas estas propuestas de qué es una novela corta están almacenadas históricamente en este sitio que ustedes están viendo ahorita en su pantalla, que se llama lanovelacorta.com. Decía yo de cuestiones de que detrás de de todo proyecto académico debe haber un proyecto editorial. ¿Qué pasó? ¿Cómo enfrentamos la posibilidad de editar 50 novelas? Y actualmente, les aviso, estamos trabajando en las siguientes 50. Esperamos que el próximo año, en 2018, podamos albergar en este sitio 100 novelas. Rosa les había adelantado algo que para nosotros es muy claro. La novela corta también, por tiempos de modernidad, ¿qué quiere decir? Por espacios limitados para la lectura, es el vehículo ideal de esta época, e incluso desde fines del siglo XIX comienza a ser el espacio ideal donde los escritores y fundamentalmente los lectores se aproximan a la lectura. Pero además, la novela corta, además de los títulos que Rosa mencionó, se ha convertido prácticamente en libros de texto. Además de las batallas del desierto, pienso ahora justo que hablaremos en este congreso, hablaremos de novelas como Los de Abajo o como Cartucho de Nelly Campobello. Todas estas novelas cortas se han convertido en libros de texto. El gran problema que nosotros enfrentamos es cómo conseguir los derechos. ¿Cómo conseguir los derechos de novelas tan importantes? En algunos tuvimos éxito, en otros fracasamos completamente. Y fracasamos también por una cuestión económica. Desde luego, habrá muchos estudiantes y muchos de ustedes que se pregunten, bueno, ¿por qué no están las batallas del desierto? Las batallas en el desierto, ¿por qué no está Aura? Pues porque, como Rosa acaba de decir, para ERA son lo que se conoce en la industria editorial como las vacas productoras de leche. Si ceden los derechos, se van a leer en internet y ya no se van a vender sus libros. Una cuestión económica nos ha impedido acceder a este tipo de novelas. En otras situaciones, en otras circunstancias, hay peleas o hemos enfrentado peleas de familiares por la cuestión de cesión de derechos. Una novela que particularmente me resulta muy atractiva, de Jaime Torres Bodet, Proserpina rescatada, a pesar de contar con los derechos, habíamos editado la novela, estaba lista para subirla a la red y desgraciadamente la familia, los herederos no se pusieron de acuerdo y fue imposible subirla a la red y se nos quedó ahí detrás, tras bambalinas, y estamos esperando que algún día se pongan de acuerdo para poderla subir porque está realmente lista. Bueno, si bien el proyecto inició, ya casi termino, si el proyecto inició con una visión o amparado en un lenguaje HTML de novelas que se pueden descargar si sus herederos han cedido los derechos, actualmente nos estamos transformando a otros mecanismos. Pensamos y hemos platicado con expertos que hasta el momento el medio más duradero es el PDF. Entonces nosotros hemos colocado o hemos transitado de colocar las novelas en un lenguaje HTML ahora unos PDFs mucho más funcionales que tienen posibilidades de búsqueda, que tienen posibilidades de descarga, que tienen posibilidades de impresión. Porque también cabe señalar
que, amparados en el profesionalismo del Departamento de Publicaciones, amparados en recursos que hemos conseguido de FONCA o Conaculta, hemos logrado editar las novelas con la tradición de los libros impresos. Esta es, por ejemplo, o basados también en estas características, pensamos lanzar muy a la brevedad una colección de novelas que van a estar en línea, pero que también van a estar impresas. Entonces, esta tradición de hacer los libros de manera física, de manera impresa, la hemos llevado a Internet. No solo son novelas con tipografía en Internet, sino son novelas absolutamente editadas de la manera tradicional en cómo se edita una novela. Yo creo que el proyecto ha tenido bastantes logros porque he de confesar que jamás pensamos, en ningún momento llegamos a pensar que tendríamos 15,000 visitas en un mes y que dentro de esas 15,000 visitas en un mes habría países que jamás soñamos que leerían en español, como es el caso de Rusia. Y más aún, acercándonos o aproximándonos al género lo fantástico, una vez un profesor de Hungría llegó y tocó la puerta de Gustavo Jiménez y le dijo: soy investigador en Hungría, trabajo en la Universidad de Budapest, leo sus novelas y tengo un profundo interés en conocerlo. Ese profesor actualmente, que lo tratamos muy de cerca, de nombre Laszlo Scholz, se unió muy pronto al proyecto, y el ejemplo de Scholz sirve para ilustrar la intrincada red de colaboradores que actualmente trabajan para la novela corta. Tenemos en Texas, en Austin, en Francia, en París, en Hungría, y se me van a ir algunos otros nombres que con seguridad Gustavo va a recordar. Bueno, creo que el impacto social que ha tenido la novela corta, porque no solo, como planteé en un principio, está destinada o dirigida a especialistas, ha sido importante. Tan importante que es uno de los fundamentos del proyecto, llegar a los jóvenes, que los jóvenes lean lo que se considera, a pesar de la brevedad, uno de los géneros mayores en México. Muchísimas gracias. Bien, yo intenté hacer una serie de diapositivas, las logré, pero me acabo de dar cuenta que no son tan originales. Ya Rosa y Gabriel han adelantado parte de mi intención de hacer un balance y una perspectiva de este cuarto coloquio internacional. ¿Por qué me pareció fundamental o útil seguir esta estrategia? Porque el coloquio se ha ido imbricando con el proyecto de investigación y con el sitio La Novela Corta, una biblioteca virtual, y con muchas más propuestas de trabajo que ahora voy a explicar. Hemos en efecto realizado 4 coloquios y a partir de podemos sumar más de 200 participantes, una cifra que en realidad me impresionó, ya que me puse a hacer cuentas. No tenía yo idea de que hubiéramos invitado, pero no solo eso, sino que tantos colegas del país, del extranjero, hayan aceptado, porque es una de las características de este coloquio, el que en la medida en que hemos trabajado, hemos investigado, hemos abierto vetas de estudio, ha habido una respuesta muy generosa para participar en el coloquio, en los coloquios, pero también en las selvas, en los 3 tomos y el 4 que está por aparecer, de una selva tan infinita. Además, desde el primero hemos apostado
por la participación y la formación de estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado. No quisiera injustamente olvidar nombres, pero, y por lo tanto no mencionaré, pero a mí me ha dado mucho gusto, y a todos los colegas que han estado conmigo en la coordinación, en el trabajo de planeación, nos resulta muy grato que en el primer coloquio realizado en 2009 hayan participado jóvenes que estaban haciendo su maestría y que ahora están incorporados como profesores o investigadores en esta y en otras universidades. Esa es una línea en la que hemos sido constantes. La otra es la vinculación entre creadores, investigadores, profesores, y esto es muy evidente y lo confirmamos en el cuarto coloquio, por ejemplo, con la participación de Luis Arturo Ramos, que en el primero nos ofreció dar una reflexión como conferencia de clausura sobre el género a partir de su propia obra. Y esto abrió la veta de las poéticas que las hemos ido presentando en los coloquios, llevado a los libros, y que conforma ya toda una vertiente que inició Amado Nervo, hasta donde yo sé, quien es el primero, fue el primer narrador que reflexionó sobre el género en un texto que hemos publicado en varias partes, que se llama Brevedad, ¿no? Entonces, esta interrelación con los escritores es fundamental para nosotros, y en este coloquio se confirma el último día con la presentación de las reflexiones que han escrito para esta ocasión, para este coloquio que publicaremos en la siguiente selva, Mónica Lavín y Ana García Bergua, y bueno, Luis Arturo, que viene, pero estará en una conferencia mezclando novela del exilio con novela policíaca. También nos ha interesado mucho estar en distintas sedes, no solo aquí con los colegas, sino ir a la Facultad de Filosofía y Letras, en esta ocasión, mañana y pasado, en el CEPE, y en otros sitios donde hemos presentado el portal, incluso en un centro de creación literaria en el año 2012. Bueno, se ha hablado ya bastante sobre el portal La Novela Corta, una biblioteca virtual. Quisiera destacar cifras como el total de visitantes que nos reporta el sitio donde se encuentra alojado, y que suma más de 350,000 visitantes distintos en estos 8 años. Ya han mencionado Rosa y Gabriel que hay interés por la novela corta mexicana en América, en Europa, en Asia, y lo que quiero decir es que en marzo del año próximo vamos a presentar la nueva edición del sitio en un rediseño que estamos trabajando con un par de diseñadores y editores web, y creo que el símil podría ser este. El portal es como una casa mexicana que se ha construido con mucha pasión, pero con muy pocos recursos, y que en la medida en que hay por ahí unos ahorritos, o se recibe la tanda y se logran ingresos adicionales, se hace una construcción paralela. Entonces, eso lo que deja ver es que hay una fachada que se ve muy padre, pero que de repente se mete uno a la primera etapa del portal y está hecha realmente con recursos muy sencillos. Bueno, vamos a homologar esto, y lo que ha explicado Gabriel, nuestra apuesta va a ser porque todas las novelas se encuentren en estos PDFs interactivos, porque la sugerencia de estos profesionales es que apostemos porque el sitio esté construido en HTML y que las novelas sean PDFs, dada la pobreza de la casa. Es decir, no podemos todos los años estar renovando, actualizando, y tenemos que apostar por estos
estas dos herramientas que pueden ser más estables. Nos ocurrió hace algunos meses que el sitio se nos cayó porque las plantillas de Joomla habían caducado, ¿no? Y entonces de repente dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues es que hay que actualizarlas. Pero ahí fue una apuesta que hicimos en 2012 con recursos de FONCA, y ahora lo que tenemos claro es apostar por el largo plazo. Bueno, aquí están los 3 primeros tomos de Una selva tan infinita, pero también un volumen que se encuentra alojado en el sitio, que es En breve, que coordinaron Anadeli Bencomo y Cecilia Udave, colaboradoras de este proyecto. Están alojados, como ya se ha dicho, el primero y el segundo de La selva, y algo que realmente caracteriza a los proyectos que hemos hecho, a los de La selva, el de Anadeli y Cecilia, tuvimos la suerte de participar, pero no fue planeación nuestra. En los que hemos hecho siempre hay esta visión también de qué queremos, qué zonas vamos a cubrir, dónde podemos aportar, y los editores hemos hecho la planeación de los volúmenes y nuevamente hemos invitado. Y quiero decir que hasta los 3 primeros volúmenes, Fundación para las Letras Mexicanas coeditó con Dirección de Literatura, y que también la colaboración de Fundación fue fundamental para el avance de estos volúmenes. Quisiera, a riesgo de excederme, hablar de las metas y los productos que esperamos cubrir de aquí al 2020, ahora que tenemos una tanda más, que en esta ocasión la ha aportado CONACYT por medio de Ciencia Básica. Y es la realización de 2 coloquios, tenemos ya el primero y el siguiente será en 2019, las colecciones Novelas en Tránsito para el siglo XIX, pero un siglo XIX ampliado, porque empezamos en el 72 y llegamos a 1922, y ya con todo el trabajo que hemos hecho en el comité editorial de esta colección, que se llamará Novelas en Tránsito y que tendrá en total 50 novelas, las 28 que están en línea, que se están trabajando en un nuevo formato, y nuevas novelas, cubriremos todo el siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Las novelas en la frontera son novelas de Centroamérica, del sureste de México, un concepto un poco caribeño, un concepto cultural de región geográfica, y también Cuba, y las novelas en el exilio, que es una beta que hemos abierto ya ahora para el coloquio. Y bueno, otras propuestas como elevar a 10,000 el número de visitantes mensuales. Ya en lo que respecta a este coloquio, a este cuarto coloquio, en realidad vamos a dedicar más tiempo que en los anteriores al siglo XIX, y esto se ve en las distintas mesas, en los enfoques, y responde justo a la investigación que hemos realizado desde hace más de un año para tener una visión más completa de la novela corta del XIX, y también abrirnos a tradiciones hispanoamericanas más allá de Centroamérica incluso, porque esta dinámica la hemos hecho así, ¿no? Avanzamos un poco, abrimos la ventana y nos asomamos y avanzamos un poco, y ahora queremos ir más allá también de Centroamérica y de la novela corta en México, la del exilio, y abrirnos al panorama del fin de siglo de la novela corta brasileña, y en ese sentido estamos muy agradecidos con el doctor Marcos Piazón y con el doctor Rodolfo Mata, que nos hicieron la propuesta de esta conferencia. También ir un poco más allá del exilio español y abrirnos, y esto se va a reflejar también en la siguiente, Selva Infinita, y ahora Los Averrosa, espero que no se sorprenda mucho, pero vamos a incluir un estudio sobre una novela excelente que escribió Leonora Carrington en México. ¿Sí? Y nos vamos a ir abriendo también a otros escritores de lengua inglesa que hicieron novela corta en México.
Y continuaremos con los espacios editoriales, los mecanismos intermediales en la novela corta, el diálogo con las literaturas europeas fineseculares y, desde luego, el diálogo con los narradores actuales. Bueno, concluyo solo con estas diapositivas. Aquí tenemos el facsímil de Antonia, publicada en el domingo, esto en relación con la mesa de soportes que se presenta mañana en el CEPE. Desde hoy hay una mesa y habrá otras sobre el siglo XIX, como ya dije. Los temas de los escritores del exilio, que los iremos abriendo y que por varias circunstancias también no pudieron estar algunos de los autores de los nuevos estudios de la selva infinita, como el doctor Sebastián Faber, que estudió uno de los autores de este exilio. También tendremos en la siguiente Selva Infinita un trabajo de Luis Arturo Ramos sobre las novelas de Max Hauck ambientadas en el puerto de Veracruz, y así vamos sumando y abriendo panoramas para toda la complejidad de la novela corta en México. Y recordar que también el viernes la conferencia 5, porque nunca hemos manejado un concepto tan académico de conferencia inaugural y de clausura, etcétera. Es un coloquio muy abierto a la conversación, pero en la conferencia 5 escucharemos a Guillermo Sheridan con la conferencia Los monos gramáticos, el jueves a Luis Arturo Ramos con una conferencia que se llama La novela con apellido, y en la mesa 10 estarán Mónica Lavín y Ana García Bergua en diálogo con Elsa Rodríguez Brondo. Pues muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Bien, buenos días. A mí me toca la parte más agradable de esto, que es simplemente cumplir con el formalismo de la inauguración, no sin antes agradecer desde luego su presencia, ¿no? La de los participantes, la de los asistentes, la de las entidades que colaboran, el CEPE, la Dirección de Literatura, y antes de hacer la inauguración en nombre del doctor Mario Humberto Ruz, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, sí quisiera agradecer especialmente a los organizadores, al doctor Enríquez, al doctor Jiménez, ¿no? Se trata, el proyecto de la novela corta es un proyecto ejemplar. No estoy de acuerdo con Gustavo cuando dice que una tanda, no es que les haya tocado, es el producto del reconocimiento de las instituciones al trabajo que han venido haciendo, ¿no? El CONACULTA, en otros casos el CONACYT, en este año el CONACYT. Para el instituto se trata de un proyecto fundamental y me parece que es ejemplar en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de la apertura que tiene hacia los investigadores, no solo de la universidad, de otras entidades, sino incluso de otras universidades dentro y fuera del país, por su repercusión que tiene con los estudiantes, por su visibilidad editorial. Es decir, se trata realmente de un proyecto ejemplar de lo que tiene que ser el trabajo académico en las humanidades en el siglo XXI. Así que no me queda sino felicitar realmente a los organizadores. Este proyecto no viene de unos meses ni de unos días, ¿no? Sino que realmente es el trabajo de años en el que se ha construido este proyecto, repito, ejemplar del trabajo académico. Así que sin más palabras, entonces los invito a ponernos de pie para cumplir con el formalismo de, siendo las 10:45 del lunes 6 de noviembre, declaramos inaugurados los trabajos del cuarto coloquio internacional de la novela corta, los cuales estamos seguros tendrán un enorme éxito. Muchas gracias.
profesor de la Universidad de São Paulo, amigo, querido, vidas paralelas que llevamos, yo casado con una brasileña, él casado con una mexicana. Nos conocimos hace un tiempo ya por otro gran latinoamericanista, brasileño, argentino, también todas estas mezclas, el doctor Schwartz, ¿no? Y a propósito de las novelas de el fallecido, ¿cómo se llama? Nuestro amigo novelista que falleció hace poco. Ay, unos 3, 4 años, no, o tal vez más, norteño, que escribía, Daniel Sada, ¿cómo no? Daniel Sada. Así fue que nos presentaron, Jorge Schwartz nos presentó, me dijo a mí, Marcos está interesado en la escritura que hace, otra vez se me olvidó, Daniel Sada. Daniel Sada, y fue así como nos fuimos conociendo. Creo que entonces todavía Marcos no conocía a su esposa y no tenía idea del destino que lo traería aquí, y que lo trajo el año pasado también a pasar una temporada aquí en Filológicas, con una estancia de investigación postdoctoral. Y bueno, voy a hacer la presentación oficial curricular de él y después haré algunos otros comentarios sobre lo que pienso que es la importancia de la participación del doctor Natali en este coloquio. El doctor Marcos Natali es doctor en literatura comparada por la Universidad de Chicago y tiene postdoctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de São Paulo. Es profesor libre docente de teoría literaria y literatura comparada en la Universidad de São Paulo e investigador del CNPq, que es algo así como el CONACYT brasileño. También el grado de libre docente es un grado, creo que de origen francés, pero que no existe en nuestras universidades, ¿no? Es un grado, pues es una especie de un grado posterior, digamos, al doctorado. Es un grado importante en las universidades brasileñas. Publicó el libro La política de la nostalgia, claro, estoy traduciendo el título, ¿no? Un estudio de las formas del pasado, y textos sobre Roberto Bolaño, Juan Rulfo, Tununa Mercado, José María Arguedas, Mario Bellatín, y el concepto de fetichismo y la polémica sobre el racismo en la obra de Monteiro Lobato, y también sobre la noción de sacrificio en Jacques Derrida. Trabaja principalmente con literatura latinoamericana contemporánea y la relación entre la literatura y la ética. Bueno, esta es la presentación, digamos, curricular. Sabemos que los currículos están flotando en internet. Quien quiera buscar un poco más acerca de la trayectoria de Marcos, pues puede hacerlo ahí. Yo lo que quiero decir a propósito de la participación de Marcos en este cuarto coloquio es que las tradiciones hispanoamericana y brasileña son tradiciones paralelas. Ambas miraron hacia los modelos europeos más o menos en los mismos tiempos, con la misma periodicidad, pero los interpretaron de diferente manera y los tradujeron a sus respectivas lenguas, español y portugués. Entonces tenemos dos tradiciones que son cercanas, porque las lenguas son cercanas, pero que son diferentes. Y eso yo creo que es lo que hace fascinante y lo que a mí me fascinó al meterme en la literatura brasileña, y que yo creo que a Marcos también le produce una cierta fascinación, porque es un paralelo extraño, ¿sí? Es un paralelo que tiene la posibilidad de colocarlo a uno a ver la tradición propia
desde una tradición ligeramente diferente. Entonces eso da una perspectiva muy enriquecedora, mucho más enriquecedora, creo yo, que si estuviera uno viendo, por ejemplo, la literatura mexicana desde la literatura francesa, porque la literatura mexicana y la hispanoamericana copiaron mucho de la literatura francesa. Y tienen parecidos, porque las lenguas también son lenguas romances, ¿no? La italiana también. Pero en el caso del portugués y el español no hay tanta comunicación, porque a veces se supone que son tan parecidas que son iguales y no es verdad. Hay estas pequeñas diferencias incluso que muestran oportunidades que no han sido tomadas en un lado y en otro. Y conversando con Gustavo Jiménez y con Marcos, también y con otro profesor que esperamos que colabore en próximos emisiones de la novela corta en México, todos sabemos que la historiografía de la literatura, ¿no?, forma parte de la literatura, ¿sí? El hecho también que estemos estudiando aquí la novela corta va a impactar en la manera en la que se desarrolla la escritura de la novela corta, o sea, es todo un mecanismo. Entonces, el hecho de poder ver una perspectiva de la novela corta en Brasil nos permitirá tener una perspectiva también de la novela corta en México y de la novela corta en Hispanoamérica. He platicado con Gustavo y me cuenta que sí se va a abrir a Hispanoamérica, ¿no?, a Centroamérica principalmente, el enfoque del coloquio de la novela corta, ¿no? Y yo creo que esto va a ser importante también teniendo esta consideración de qué se entiende en Brasil por novela corta, por qué no se ha estudiado como se ha estudiado aquí, o tal vez se haya estudiado de otra manera, o tal vez se ha dividido de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en Brasil existe lo que se llama premodernismo. Es un periodo que no existe en la literatura hispanoamericana y tampoco en la mexicana, ¿no? Sería como el periodo prevanguardista. Digo, yo que estudio Tablada, pues podría decir que Tablada está un poco ahí, con un pie en un lado y un pie en otro, ¿no? También la novela de vanguardia, por ejemplo, es importante también la novela de vanguardia aquí en la tradición hispanoamericana. Sobre todo se ha estudiado la novela de vanguardia, que es una novela corta, por lo generalmente por la rapidez de las vanguardias, es una novela corta. En Brasil no se le ha prestado atención como género y está ahí de una manera difusa. Entonces el contacto me parece que es muy, muy prometedor. Un desafío para Marcos también, ¿no? Un desafío también para integrar al gran escritor brasileño que es Machado de Assis, ¿no?, que tiene pues también una trayectoria muy interesante, que se mete hasta siglo XIX, pero alcanza a entrar en 20, ¿no?, si recuerdo bien. Pues sin más preámbulo y sin ocupar más el tiempo de Marcos, pues los dejo con él. Gracias. Gracias, Rodolfo, y buenos días. Agradecer es siempre un problema, ¿no? Y que el agradecimiento sea un género común en el ambiente académico genera una dificultad especial cuando uno se encuentra en una situación en que quiere agradecer sinceramente, ¿no? Y es mi caso ahora, es el impasse en que me encuentro ante la invitación de Gustavo Jiménez y de Rodolfo Mata para participar de esa cuarta edición de su coloquio sobre la novela corta. Y temo que no serviría de mucho si yo les declarara la sinceridad de mi agradecimiento, ¿no? La autenticidad de este acto específico de reconocimiento, a diferencia de cualquier otro, porque, como se sabe, la afirmación de la verdad es parte de la lógica inherente de la mentira, ¿no?
si hay una exigencia incontornable para el ejercicio de la mentira en toda su variedad, es que ella se anuncie como verdad. ¿Cómo salir de ese impasse? En todo caso, a pesar de las dificultades, empiezo aquí expresando mi gratitud a Rodolfo y a Gustavo, especialmente porque fue su invitación el estímulo para que yo finalmente pusiera en el papel algunas cosas con las cuales yo había estado jugando durante algún tiempo. Cuando acepté la invitación que me hizo Gustavo en mayo de este año, la verdad también es que no existía exactamente lo que les voy a presentar ahora. Entonces, esto es concretamente una consecuencia de la invitación que me hicieron Gustavo y Rodolfo. Pero antes de empezar, además de agradecer, y dado el tema del coloquio, ¿no?, la brevedad y la relación con la narrativa, la novela corta, y tal vez más cuando se nota que el inicio aquí sigue postergándose una y otra vez, tarda en llegar el inicio. Tal vez fuera legítima la pregunta, ¿y esta conferencia será corta o larga? No sabría exactamente cómo contestar, inclusive porque temería decepcionarlos si prometiera brevedad y les entregara algo que les pareciera casi infinito. Pero es además una especie de ley de los eventos académicos, ¿no? Cuando uno empieza anunciando que será breve, es probable que será todo menos eso, ¿no? Y la prueba estaría en el hecho de que, hablando de la propia concisión, uno ya se está extendiendo, ¿no?, aumentando el tiempo que los oyentes tendrán que dedicar a la escucha, que pasa a incluir también la duración de la promesa de brevedad. Pero ¿cuándo algo pasa de corto a largo? ¿Cuándo se puede decir que a un texto le sobra algo, siendo demasiado largo, y cuándo que le falta? O entonces, ¿cuándo un texto se vuelve ficción? Esto debería de ser una novela, dice Jean-Luc Nancy en un ensayo, hablando de su propio ensayo, creando un texto que, mientras se sabe una cosa, declara que en realidad quisiera ser otra. Pero ¿por qué dijo novela, roman, en el caso de Nancy, y no novela corta, nouvelle en francés, ¿no? En relación a este texto que empiezo a leer ahora, seguramente algunos preferirían que no fuera ni novela corta, ni cuento, y tal vez microcuento. Pero sea como fuere, aparecen desde luego algunos elementos estructurales presentes en cualquier conferencia, cualquier lectura pública, y que tienen que ver con la relación entre texto y oralidad, la temporalidad de la lectura y la de la escucha. Una de las peculiaridades de la experiencia de escuchar la lectura de un texto es que la duración de la recepción será la misma para todos los oyentes, algo que no ocurre con la lectura en silencio. Decir que será homogénea tal vez sea demasiado, dada la importancia de la subjetividad para la sensación del pasar del tiempo. Pero todo eso, insisto, ocurre antes que empecemos. El comienzo aquí ya fue anunciado, pero todavía no se ha consumado. El género palabras introductorias, ya que de géneros estamos tratando, con las diferentes versiones que son el prefacio, el preámbulo, la introducción, el epígrafe, el título, también el agradecimiento y la dedicatoria, parece abrir en su excepcionalidad posibilidades inesperadas. Pero para existir y para que tenga alguna especificidad, también las palabras introductorias necesitan acabar para que otra cosa comience, que es lo que pasa ahora. Donde hay parodia, hay amor, se podría decir.
y hay además la expectativa de que el acontecimiento se vea como parte de una serie ya existente. Ambos son verdaderos en el caso de los consejos sobre el arte de escribir cuentos de Roberto Bolaño. El juego de Bolaño depende del conocimiento del lector, de la larga tradición de consejos, fórmulas, recetas, listas, tesis y manuales de la escritura del buen cuento. Los consejos de Bolaño son contradictoriamente precisos, empezando por la lista numerada, son 12 nada más los consejos de Bolaño, como si se tratara de una serie a ser seguida paso a paso. Nunca abordes los cuentos de uno en uno, empieza el autor, para enseguida, el segundo consejo, especificar. Lo mejor es escribir los cuentos de 3 en 3. Está bien, se podrá decir. He aquí una fórmula matemática de fácil aprehensión y descifrable por cualquier aprendiz. Sabemos qué significa el número 3 y de la teoría a la práctica sería un salto sencillo. Pensemos en un conjunto de 3 relatos, ejercicios narrativos en diálogo, ofreciendo variaciones sobre un mismo tema tal vez, o estructuras complementarias. Podríamos pasar de la producción a la recepción leyendo los cuentos de Cortázar, por ejemplo, en grupos de 3, viendo en Ajolotl, La noche boca arriba e Isla mediodía, diferentes modelos para pensar la posibilidad de la transformación del mismo en otro. Pero la exactitud de la receta de Bolaño se deshace porque enseguida observa que también se puede escribirlos de 5 en 5, o, si te ves con energía suficiente, de 9 en 9 o de 15 en 15. Ese tipo de procedimiento formal es común en los cuentos del autor, con el narrador regresando a lo ya dicho, no para negar lo que afirmó y tampoco para corregirlo, sino para añadir una posibilidad más a las ya existentes, sin que la nueva cancele la anterior, aunque la contradiga. Pero el texto paródico de Bolaño remite al archivo también en otro sentido, además del pastiche y del homenaje a la tradición de consejos sobre cómo escribir cuentos. Antes que nada, lo que hace es recomendar determinadas lecturas, reconociendo la existencia de un repertorio amplio y establecido, disponible para ser usado como modelo o, como sugiere, para ser copiado. Hay que leer a Quiroga, escribe, hay que leer a Felisberto Hernández y hay que leer a Borges, hay que leer a Rulfo, a Monterroso, a García Márquez. Un cuentista que tenga un poco de aprecio por su obra no leerá jamás a Celá ni a Umbral. Sí que leerá a Cortázar y a Bioy Casares, pero en modo alguno a Celá y a Umbral. En esas 2 referencias al archivo, el texto de Bolaño tiene como premisa la existencia del género del cuento, la existencia de una biblioteca compuesta por diferentes generaciones de cuentistas, camadas de escritores de distintos orígenes nacionales y lingüísticos, además de los mencionados, hispanoamericanos y españoles. Habría que leer también, dice Bolaño, a Chekhov, a Raymond Carver, pero la verdad es que con Edgar Allan Poe todos tendríamos de sobra, dictamina él. La parodia de Bolaño solo es posible por la percepción de que es en sí un subgénero en la reflexión sobre la literatura, el texto con recomendaciones sobre la técnica y la naturaleza del cuento. Con él, con ese subgénero, tendríamos para toda esta conferencia, si fuera el tema, pasando por el propio Edgar Allan Poe, y para mencionar un cuarteto considerable, sin salir del Río de la Plata, por Horacio Quiroga, Borges, Cortázar y Piglia. Podríamos pasar también por las imágenes usadas para describir el cuento, de la burbuja de jabón a la lucha de box, a la fotografía. Ya de la novela tenemos teorías, varias en diferentes idiomas, distintos vocabularios críticos, con origen en diferentes geografías y con repertorios diversos como archivo principal. Existe un atlas de la novela y hay también una anatomía de la novela. Aquí, otra vez, si se supone ser posible teorizarla y examinarla,
Si hay quienes se han dedicado a disecarla, es que hay la convicción de que la novela existe, y que existe un poco como existe un organismo, un cuerpo. Ahí a la mirada inquiridora le tocará, en algunos de esos casos, todo aquí está demasiado impreciso y vago, tendría que ser matizado, describir su morfología, su fisiología, describir cómo en ese cuerpo las partes se relacionan con el todo, encontrar tal vez el secreto de su funcionamiento interno. Y ciertamente habría también el estudio de la relación entre ese cuerpo particular y el tiempo, o sea, genealogías, historias de la evolución de la novela, sus transformaciones a lo largo de la historia y sus metamorfosis y adaptaciones en diferentes territorios del globo. Pero de la novela corta, porque en comparación, ahí no encontramos exactamente una abundancia de teorías, anatomías, tesis, recetas, manuales y fórmulas. Hay evidentemente excepciones valientes y valiosas, entre ellas los volúmenes de Una selva tan infinita y la biblioteca virtual de la novela corta hospedada aquí, iniciativas que, como comentaba con Gustavo hace poco, despiertan mi envidia por la ausencia en Brasil de cualquier cosa semejante. Pero lo que encontramos en ese archivo es, por ejemplo, en uno de los textos de Gustavo Jiménez, que abre el primer volumen de la serie, Las notas y claves para un ensayo sobre la novela corta en México, es el rastreo del uso de diferentes expresiones para referirse a la novela corta, desde esqueleto de novela a proyecto de novela o tentativa de novela, también boceto y esquema de novela, a punto de que se habla en ese texto de la existencia de un bestiario fantástico. Tamaña parece ser la indefinición terminológica. En el mismo capítulo, todavía en el primer volumen de Una selva tan infinita, se menciona la intención de la colección Relato Licenciado Vidriera de, cito, bautizar de una vez por todas un género que en español ha requerido siempre de explicaciones o aproximaciones. O cuento largo, noveleta, novela corta, escribe el fundador de la colección, proponiendo finalmente que se le llame simplemente relato. Que la propuesta no haya sido seguida se podría concluir del caso, también comentado por Gustavo Jiménez, de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, una obra publicada primero en 1+1 como cuento, incorporada después al catálogo de Era como novela corta y escogida en una votación de Nexos como una de las mejores novelas mexicanas de las últimas décadas. Aludiendo al libro de Oscar Mata sobre la novela corta mexicana en el siglo XIX, Gustavo se refiere a los estudios de delimitación genérica atentos a la extensión de los textos y dedicados inclusive, cito, al conteo de tantos miles de palabras por novela. Y de hecho el estudio de Mata relata cómo, a partir de 1835, proliferaron en México narraciones de diferentes naturalezas, pero teniendo como elemento común una extensión nunca menor a las 5,000 palabras. Llamadas novelitas en aquel momento, o a veces, otra vez, esbozo de novela y hasta novelín, como le dice Amado Nervo a El diablo desinteresado, son hoy retroactivamente consideradas novelas cortas, expresión que al parecer se consolida en México a fines del XIX. Según Oscar Mata, en el estudio mencionado, en el periodo inmediatamente posterior, las primeras novelas cortas mexicanas van a oscilar entre las 5 y las 15,000 palabras, engordando en las décadas finales del siglo XIX, pero nunca rebasando las 35,000 palabras. Muchas se publican, como veremos, es también el caso con las novelas cortas brasileñas, en periódicos dirigidos al creciente público femenino. Publicaciones como, en el caso de México, Calendario de las Señoritas Mexicanas, El Recreo de las Familias o La Semana de las Señoritas Mexicanas.
El pago, explica Mata, era por capítulo, otro elemento a considerar en la evaluación de las motivaciones detrás de la extensión de las obras. Mata advierte además que para la clasificación el número de palabras es más confiable y preciso que el de páginas, motivo que lo lleva a desechar el límite máximo de 100 páginas, sugerido por Ralph Warner, pero no está enteramente claro que la contabilidad de palabras nos lleve a un lugar más seguro. Ya pasamos aquí por cifras de 5, 15 y 35.000 palabras, cuando al fin aparece en el estudio de Mata otra, con la mención al famoso criterio de 50.000 palabras, un número que aparece también en el estudio de E.M. Forster sobre los aspectos de la novela. Si es esta la situación con la cuestión aritmética, nos sorprende que encontremos dificultades similares en búsquedas de características formales y estructurales específicas, donde también son comunes la indeterminación y la indefinición. Luis Arturo Ramos, una conferencia que Gustavo mencionó al inicio, señalará acertadamente que la novela corta puede organizarse como lo hace el cuento o como generalmente lo hacen la novela y el relato. Causalmente, en el primer caso, o al margen de la secuencia causa-efecto, como ocurriría en la novela. Ya Cecilia Udave describirá la tendencia en estudios sobre el género de la novela corta a trazar una dialéctica donde la tesis sería la novela tradicional, su antítesis el cuento, y en ese ir y venir, de pronto el péndulo imaginario se detiene, dando como resultado la síntesis entre un punto y otro, que sería la novela breve. Someto a su consideración la idea de que esté exactamente ahí, en esa imprecisión, en la falta de contornos claros, en la inestabilidad de la categoría y en la dificultad de fijarla de una vez por todas, en las teorías de la narrativa, el potencial del concepto novela corta. Al escapar del binarismo novela-cuento, al inserir en la oposición tradicional un tercer elemento, que no es ni novela ni cuento, sino novela, pero corta, se introduce en la taxonomía una especie de caos, y con él la posibilidad, o sea, una apertura para acontecimientos no previstos por el programa. La dificultad de demarcar los márgenes de la novela corta, de decir cuándo una narrativa deja de ser cuento, cuándo un relato empieza a ser una novela, y de definir con precisión los bordes de ese objeto extraño, señala algo como las condiciones de posibilidad del género. Y en ese sentido, novela corta sería un casi concepto, uno en que la diferencia adentro-afuera es vaga y fluctuante, donde el casi es el lugar de la duda, y del será, pregunta común en reflexiones sobre novelas cortas específicas. Así, más que una ontología de la novela corta, necesitaríamos también una espectrología, un movimiento del pensamiento que captara la peculiar relación entre la idea y la presencia, aceptando la cuestión de la clasificación como un dilema infinito. La importancia de esa indeterminación tiene que ver con el hecho de que hablar de géneros es ya necesariamente remitirse a la ley. En otras palabras, el género de la teoría de los géneros es la ley, determinando el lugar de cada cosa, los límites entre una y otra, los diferentes modos de pertenencia y exclusión a un grupo. En el instante en que la palabra género es pronunciada, lo que se anuncia es un límite, como si eso fuera la condición para la existencia misma de la idea de género. Y cuando un límite es anunciado, lo que sigue son normas, prescripciones e interdicciones. Esto es esto, aquello es aquello, y que la oposición no se desestabilice, para el bien del pensamiento, tal vez de la sociedad. Los principios de identidad de Aristóteles, expuestos en su Metafísica, determinan precisamente que lo que es. En otras palabras, no es posible que algo tenga y no tenga
un determinado atributo que sea y no sea al mismo tiempo. A es necesariamente A. Y también que algo no puede ser y no ser. A no puede ser B y no ser B. Como con las leyes de los géneros, es como si se repitiera constantemente la pregunta. En fin, ¿eres o no eres? Decídete de una vez por todas. Sin embargo, que las leyes del género sean necesarias significa también que la contaminación, el paso de uno a otro, la inversión, la metamorfosis, la impureza, incluso la aparición de un tercero donde parecía haber solo dos, será siempre una posibilidad. Este hecho parece llevar a la conclusión de que, incrustada en el corazón de esa ley, la que determina que los géneros no deben ser mezclados, hay otra, una contraley, que señala la impureza o la contaminación inevitable. Como en todos los casos de tipologías y categorizaciones, se vuelve aquí también vertiginoso el problema de la ejemplificación, la elección del caso individual que será representativo del conjunto mayor, ese objeto singular que reuniría como ningún otro las características que definen al tipo general. Porque no es simplemente que el poder disciplinador de las taxonomías diga esto sí y aquello no, sino que esto pertenece al grupo más que aquello. O sea, este caso es más ejemplar que aquel, más representativo de un ideal. La solución propuesta por Mario Benedetti en el ensayo Tres géneros narrativos, de 1953, es, cito, no ocuparnos de casos fronterizos, sino de aquellos poco menos que inconfundibles y que, al destacar las diferencias, resultan por eso mismo ejemplares, garantizando que cualesquiera sean las distinciones a que arribemos, estamos seguros de que todo lector regularmente enterado y memorioso podrá fácilmente trastornarlas con el más peregrino, con el más inesperado de los ejemplos. Algo que aquí se volvería imposible si partiéramos de la premisa de que la novela corta es una frontera, que la novela corta es precisamente un caso fronterizo en la teoría de la narrativa. Y por eso siempre está presente la posibilidad de que una novela corta específica sea considerada como una especie de equívoco. Es una narrativa que se estiró demasiado, se puede decir, dejando de ser un cuento. O es un relato que no llegó a novela, una novela abortada, escribió Unamuno. Para pensar la novela corta como entrelugar, es inclusive mejor cuando no existe en el idioma una palabra única, como ocurre en español o inglés, a diferencia del francés o del portugués. En portugués la palabra es novela para novela corta. Un detalle que ayuda a obstruir la reificación del concepto y su denuncia por la legislación. En el ensayo de Cecilia Odave ya citado, después de la descripción del movimiento dialéctico de la teoría que sitúa la novela corta entre la novela y el cuento, inmediatamente se reconoce el riesgo de la imagen, recuperando las referencias de Benedetti a las narrativas híbridas como relatos monstruosamente alargados. Pero la imagen de lo monstruoso me permite hacer una analogía de la que me ocupo ahora. La categoría de la novela corta irrumpe como crisis en la taxonomía de los géneros narrativos y, como siempre en el caso de oposiciones tan cristalizadas, la aparición de un tercer elemento desnaturaliza y desestabiliza el binarismo. Si hay más de dos, puede haber 4, 5, etc. Podríamos preguntar, por ejemplo, si consideramos la posibilidad de un término específico para esa especie de narrativa, de 40, 50, 80 páginas, ¿por qué no tenemos nombres para narrativas, nombres diferentes para narrativas de 500, 800, 1200 páginas? La dificultad es la señal de que un problema se presenta al pensamiento. En vez de esto o aquello, entonces, ni esto ni aquello. O entonces, esto y aquello.
cuento y novela. A ese tipo de movimiento, a veces le damos el nombre sueño, ese acto de pensar el pensamiento que incluso en un inocente intento de narración en la mesa del desayuno estremece toda la estructura del logocentrismo. Soñé que estaba en mi casa, pero esa casa también era un hospicio. Y entonces apareció Juana, pero Juana también era Joaquín. Decimos en esa gramática singular del sueño. Sueño parece ser el nombre que damos a un lugar discursivo en que las oposiciones solidificadas pueden deshacerse, donde los principios de identidad parecen ya no gobernar. A puede ser B y no B, algo puede ser y no ser. En esos términos, la pregunta ¿quién es el sujeto del sueño? Interesa por aludir a una enunciación imposible, la conjugación del soñar en primera persona y en presente. El verbo soñar no existe en presente, dice Paul Valéry. O, en la formulación de Maurice Blanchot, yo duermo, pero la noche sueña. Con el yo sueño estamos cerca de la declaración imposible yo estoy muerto, que aparece en Edgar Allan Poe, en Rulfo, en Machado de Assis, en tantas páginas de algo que a veces llamamos literatura. Después de franquear algunos de esos dilemas teóricos, pasaré a la lectura de un caso específico, el de la novela corta El alienista, del escritor brasileño Machado de Assis. Como ya dije algo sobre la complejidad del concepto del ejemplo, no me atrevo a llamarla ejemplar, pero El alienista es probablemente la más influyente narrativa ficcional brasileña de la segunda mitad del siglo XIX y es identificada frecuentemente hoy como modelo exitoso para la novela corta. No obstante, John Gladstone, un crítico inglés que es de los principales lectores contemporáneos de Machado de Assis, la describe como una obra maestra bastante esquiva, difícil de categorizar. Gladstone llega a preguntar, ¿será un cuento? Es tan difícil categorizarla como al personaje central, Simão Bacamarte, el alienista, un científico loco que acaba tomando a sí mismo como loco, cerrándose en su propio manicomio hasta implosionar. El problema de la inestabilidad de las categorías analíticas ya está presente aquí en al menos dos sentidos. En la pregunta sobre el género discursivo al que pertenece la obra e internamente en los movimientos desconcertantes que hacen deslizar las fronteras entre locura y sanidad. Pero mi propósito es tener presente también como telón de fondo para toda la discusión posterior un tercer movimiento, uno que tiene que ver con una cuestión decisiva en el siglo XIX brasileño, que era la diferencia entre el esclavo y el no esclavo. En una orden compleja que incluía figuras como el hijo de esclava, el ex esclavo, el hermano de esclavo, el individuo que vuelve a ser esclavizado. Mi conjetura es que el relato El alienista puede ser leído también en esos términos como una fábula sobre las categorías coloniales del esclavo y del hombre libre, hipótesis que presento aquí recordando que los análisis de la esclavitud por Machado de Assis, el mismo descendiente de esclavos, tendieron a ser siempre indirectos e irónicos más que explícitos. El alienista, o alienista en portugués, se escribe en 1881 y es publicado en 11 episodios de octubre del 81 a marzo de 1882, en A Estação, un periódico que se anunciaba en su portada como un periódico ilustrado para la familia, una publicación enderezada al público femenino. Durante casi 2 décadas, Machado publicó ficciones en su suplemento literario, al lado de textos sobre moda y noticias sobre cultura internacional. Retirado del periódico, donde fue publicado por primera vez, El alienista será publicado el mismo año de 1882 como cuento largo, así lo llamaron, en el volumen
papéis avulsos que recogía otros cuentos del autor. Aclaro aquí que El alienista es compuesto por 16.604 palabras. Eso en portugués, en la traducción al español, son 18.000. La obra es, por lo tanto, contemporánea a las memorias póstumas de Blas Cubas, en dos de las traducciones al español. Es así, con sus centenas de páginas, indudablemente una novela, aunque también haya visto la luz por primera vez como folletín. Tanto las memorias póstumas como El alienista comienzan regresando temporalmente algunas décadas, al Brasil colonial de fines del 18. El alienista se abre con una referencia a tiempos remotos, pero son también esos tiempos el auge del comercio transatlántico de esclavos y de la propia esclavitud, que en 1882, cuando se publica la novela, se acercaba a su abolición definitiva, que en Brasil ocurre en el 88. Simão Bacamarte es el alienista, un doctor educado en Portugal, que regresa a la villa de Itaguaí y funda una institución, la Casa Verde, dedicada al estudio de las causas de la locura y subsecuentemente su medicamento universal. El objetivo, le explica él al farmacéutico, es estudiar profundamente la locura, sus diferentes grados, clasificarle los casos. Creo que con esto presto un servicio a la humanidad. Identificados los primeros locos del pueblo y confinados estos en la casa, inmediatamente aparecen subcategorías. Hay locos furiosos, los hay dóciles, monomaníacos, toda la variedad de los desheredados del espíritu, como dice el doctor Bacamarte. Bacamarte había sido llevado al estudio de la insania, explica el narrador, por un fracaso familiar. Al casarse con doña Evarista, explica sus criterios de elección, el doctor, de la siguiente manera. Doña Evarista reunía condiciones fisiológicas y anatómicas de primer orden. Digería con facilidad, dormía regularmente, tenía buen pulso y excelente vista. Estaba, en consecuencia, apta para darle hijos robustos, sanos e inteligentes. Sin embargo, se frustran las esperanzas del doctor, quien lamenta que doña Evarista no le dio hijos, ni robustos ni frágiles. Esa falta de sucesores lo lleva desde luego al estudio con consultas a la literatura disponible sobre el tema de la infertilidad, llegando a una propuesta de tratamiento. Lo que le falta a doña Evarista para volverse madre sería un régimen alimenticio especial. El resultado inesperado, sin embargo, es la resistencia de la esposa, algo que el narrador describe como incalificable. Y a ella se deberá, aclara el narrador, la total extinción de la dinastía de los Bacamarte. Frente a la inmutable resistencia de la esposa, y para llenar el vacío de porvenir familiar, a Bacamarte le empieza a llamar la atención el territorio de lo psíquico, el examen de la patología cerebral. El intuito inicial era, por lo tanto, demarcar claramente las regiones, la de la razón, que estaría fuera de la casa, y la de la demencia adentro. Pero mientras siguen apareciendo subcategorías de locura, el loco que cambia de idioma a media plática, el loco que se cree estrella, otro que busca el fin del mundo, otro es encerrado por querer ser admirado como si fuera un señor, la cuestión de la genealogía reaparece. Y la relación entre el sentido y el origen, lo que está en juego, es un episodio, es también eso lo que está en juego, en un episodio lateral, cuando Bacamarte elige como inscripción para el frontispicio del sanatorio un fragmento del Corán donde Mahoma declara venerables los locos que sin juicio no podrían pecar. Temiendo la reacción del cura local, Bacamarte atribuye el pensamiento al Papa Benedicto VIII. El cambio de autoría de un texto, sugiere el episodio, es suficiente para modificar su sentido.
Con el tiempo, nuevas teorías son desarrolladas por el doctor que amplían el territorio de la enajenación. Y en una secuencia desenfrenada de reclusiones, por motivos diversos, se llega a un momento en que la mayoría de la población del pueblo se encuentra en el sanatorio. Ante la resistencia de la población, que llega a organizar una insurgencia en contra del alienista, él contesta que la ciencia debe ser tratada con seriedad y defiende su soberanía, algo que será refrendado por el gobierno local. Si al inicio del experimento el alienista declaraba que solo admitía casos patológicos y especialmente graves, ahora, después de la insurgencia, también hay la oscilación de las categorías con el reconocimiento de la existencia de grados o niveles de locura y de casos limítrofes. Junto a parte considerable de la población, será encerrada en el hospicio también la esposa de Bacamarte. Y entonces, en un giro sorprendente, cuando ya está contenida en la casa la mayoría de la población, Bacamarte declara que había pasado de la convicción de que el desequilibrio mental era evidencia de desvarío, a su contrario, concluyendo que en realidad la armonía era lo anormal. La soberanía se mantiene en la capacidad de definir como anormal una cosa o su contrario. La aberración puede ser el desequilibrio o el equilibrio. Y finalmente, en otro movimiento de autocorrección, el doctor llega a la conclusión de que ni esos nuevos internos estaban locos, y al liberarlos de la Casa Verde, el científico entra en una crisis profunda preguntándose: ¿no habrá en Itaguaí ni un loco siquiera? La conclusión del raciocinio del doctor y también de la novela será que él, Bacamarte, es el único loco en el pueblo, llevándolo a encerrarse en su propio manicomio, muriéndose allí poco después. A diferencia de una lectura frecuente de la novela, no parece ser exactamente que el científico en realidad fuera el único loco del lugar, mientras todos los demás en realidad estaban sanos. El gesto inicial del médico al definir la locura como alienígena y extraña a la normalidad, heterogénea al pensamiento, ya era en sí autocontradictorio, teniendo como condición el acceso a la misma locura que quería excluir. El hecho de que el médico puede hablar con tanta autoridad sobre el delirio sugiere un grado de acceso al trastornado, algo que avala la idea de una separación absoluta entre locura y razón. El aspecto crucial del desenlace del relato es que Bacamarte se declare el único loco del pueblo. Él no termina simplemente loco, pero mantiene su poder de delimitación de la locura al declarar él mismo, el alienista, como el único alienado. Empecé aquí hoy sugiriendo que podría ser productivo entrecruzar discusiones sobre categorías narrativas como la novela y el cuento, con contiendas en Brasil a fines del siglo XIX sobre otras dualidades inestables, como las oposiciones entre el loco y el cuerdo y entre el hombre libre y el esclavo. En esas situaciones, la palabra literatura parece funcionar como una forma de perturbación de las oposiciones discursivas, entre las cuales está también la que distingue voz y ruido, sentido y sin sentido. Es, finalmente, en un poema y no en otro texto, que Luis Gama, nacido de madre libre pero esclavizado a los 10 años, pregunta: ¿soy negro o soy un chivo? Para afirmar enseguida, no como se podría esperar su pertenencia a la categoría de lo humano, sino la fragilidad de la distinción misma. Si negro soy o soy chivo, poco importa. ¿Qué puede eso?
Son los versos de ese poema publicado en 1859. Ya casi termino, creo que ya, ¿no? Sí. A ver dónde terminar. Dos palabras breves sobre la idea del infinito. El hermoso título de los volúmenes sobre la novela organizados por Gustavo Jiménez tienen origen en un ensayo de Borges de 29, un ensayo sobre Walt Whitman, que provee también el epígrafe del primer volumen. Una vez hubo una selva tan infinita que nadie recordó que era de árboles. La construcción de Borges es una inversión de la expresión común que advierte que uno puede llegar a ignorar la selva si se fija apenas en los árboles, los detalles menores impidiendo que se vea al conjunto. Pero la operación de Borges en sus notas sobre Whitman tiene otro aspecto peculiar, además de esa inversión mágica, al imaginar una escena en que es el conjunto que ofusca la singularidad. La construcción llama la atención por el uso del adverbio antes del adjetivo infinita, ponderando como si fuera posible la intensidad de la cualidad del infinito, sugiriendo que existen grados de infinitud. La belleza de la imagen recuerda los primeros versos de un poema de Fernando Pessoa, y con eso sí, prometo que termino, un poema que él firma como Álvaro de Campos y que empieza así: grandes son los desiertos, para enseguida añadir, y todo es desierto. La oración introduce en la lengua una perturbación lógica y gramatical, dada la contigüidad que se establece entre algo mensurable y lo inconmensurable. Creo que ahí termino, porque ya me extendí. Gracias. Pues agradezco y no sé si habrá tiempo para un par de preguntas, Gustavo. Sí, a mí me encantaría que las hubiera, porque la conferencia del doctor Nathalie nos ayuda sin duda a pensar la novela corta en México, como lo anunciaste tú también, Rodolfo, y me ha parecido espléndida la conferencia, pero podríamos recuperar algo de tiempo si pasamos de la conferencia a la siguiente mesa. Si es que sin más, si alguien tiene una pregunta, Gaby nos hará favor de pasar el micrófono. Es importante que lo usen para que salga el sonido en la transmisión en línea que tenemos. ¿Quién desea formular alguna pregunta? ¿Alguien? Si no, yo quisiera comentar Sí. una cosa importante. Bueno, El alienista, que es un cuento maravilloso, o una novela corta maravillosa, ¿no? Fue publicado aquí por Difusión Cultural. Es un pequeño volumen, es un clásico, y precisamente es un clásico de estos que colocan la cuestión de la extensión de una narración que pasa de ser cuento a novela corta, etcétera. Pero hay mucha novela corta brasileña que tiene liberados los derechos también. Está también publicado El Ateneo, está publicado de Raúl Pompeya, otra novela también corta, curiosa, importante en la tradición brasileña. Está El Buen Criollo o El Buen Negro, que es la primera novela homosexual reivindicada hace unos años y traducida aquí por un mexicano, ¿no? Publicada hace ya tiempo, no recuerdo ahora el nombre de él, ando mal con la memoria, pero sí, es otra publicación libre de derechos, ¿no? De Isaías Camiña. Isaías Camiña es el autor. Y no sé, Marcos, si pudieras, para dar a conocer algunos títulos, ¿no? De novelas que te vinieran, algunas las estuvimos comentando, ¿no? Estuvieron libres también en una biblioteca que fue muy efímera, una biblioteca virtual de la USPI, ¿no?
que tenía varias narraciones de narradores brasileños, uno que historias de bandidos, por ejemplo, o Cabeleira, ¿no? El Cabellera, que es la historia de un bandido. Y no sé si algunos otros recuerdas que pudieras recomendar, digamos. Sí, hablabas de la efemeridad, ¿no? Sí. Del sitio de la Universidad de São Paulo, ¿no? Y por eso me llama la atención que el de ustedes aquí haya sobrevivido tanto tiempo, ¿no? Desde el 2009, ¿no? Que empezaron con el proyecto. Lo que sí hay todavía disponible allá en línea, en el sitio de la Biblioteca Nacional, son algunos de los folletines en que esas novelas cortas aparecieron por primera vez, ¿no? Entonces, El Alienista, que fue publicado primero en ese periódico A Estação, está disponible en el sitio de la Biblioteca Nacional, en esa su versión, los capítulos del folletín, y ahí se puede ver qué se publicaba, qué artículos se publicaban antes y después de las narrativas de Machado de Assis, ¿no? Pero hasta llegando a los 20, ¿no? En el modernismo brasileño, lo que aquí se llama las vanguardias, ¿no? También fue importante la novela corta, ¿no? Textos de Oswald de Andrade, ¿no? Y yo iba a hablar, si no me hubiera extendido tanto, también de otro escritor contemporáneo a Machado de Assis, Lima Barreto, que publica varios textos, algunas narrativas breves, pero textos más difíciles de clasificar también. Hay textos que hoy son considerados inacabados, entonces la cuestión de la extensión es difícil, ¿no? de definir, pero es interesante como contrapunto al alienista, porque escribe Lima Barreto algunos de esos textos desde el hospicio, ¿no? Sí, es internado desde el manicomio, ¿no? Porque también Ajá. esa es otra de las cuestiones del español, ¿no? Tú dices Hospicio, hospicio, no aquí es entendemos manicomio. hospicio como el lugar donde van a dar los niños que no tienen padres, ¿no? Ajá. Pero hospicio en Brasil es el manicomio, sí. Entonces eso es interesante, ¿no? También les digo que estas proximidades de las dos lenguas dan un efecto poético muy interesante, ¿no? Un hospicio, un loco puede ser un niño sin madre, ¿no? Y ahí nos vamos en esta posibilidad del portugués y el español estarse reciclando de una manera muy interesante. No sé. Yo tengo una pregunta. ¿Ocurrirá en literatura brasileña, en la narrativa brasileña, como pasa en México, que el término relato es muy problemático para caracterizar genéricamente la novela corta? Porque si bien la colección Relato licenciado Vidriera implica un gran acierto editorial y que al principio se centró en la novela corta, al abrirlo a relatos autobiográficos, al abrirlo a cuento, etcétera, ya relato se volvió todo en esa colección. ¿Pasa esto en Brasil con ese término? Con el término relato, creo que algo parecido, sí. Sí, se usa de manera bastante imprecisa, pero la clasificación en Brasil se sigue el modelo francés, ¿no? Entonces, conto, que es cuento, novela, que viene de novel, y romance para lo que es novela en español, ¿no? Y relato, sí, como un término que fluctúa, ¿no? Entre esas categorías, ¿no? ¿Y llegan a utilizar términos importados, el francés, el italiano, o siempre han usado novela? No sabría decir desde cuándo, pero o sea, esa novela corta de Machado de Assis se publica en el 82 como cuento largo, ¿no? Se dice conto longo, ¿no? Y después se pasa a llamar de novela, ¿no? Novela en portugués, ¿no? Entonces hay importación en ese sentido, ¿no? Sí, las novelas de vanguardia, la novela de Oswald de Andrade, las novelas experimentales, ¿tienen esa clasificación? Sí, a veces sí. Él las llamaba ¿cómo?
Oswald Yondales llamaba novelas, pero ahí ya la cuestión ya no es el folletín, ¿no? Sí. Que predomina a finales del 19, y las novelas salen como en ediciones únicas, ¿no? En libros independientes, ¿no? Pero eso cambia, ¿no? Oswald Yondales eso cambia también porque él se va alejando de la idea de novela, ¿no? Y llega a textos más difíciles de definir, más híbridos y con fragmentos de diferentes géneros, ¿no? Ya. Pues no sé si hay alguna pregunta más, alguna otra cuestión. Si no, pues vamos a dar por concluida. Entonces, muchísimas Muchas gracias, gracias, Marcos. ¿no? Yo te agradezco.